poder compartir nuestro corazón al alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. That God would ignite our heart Que Dios prendiera fuego en nuestro corazón with a fresh fire con un fuego fresco of reaching people with the gospel. para alcanzar a la gente con el Evangelio. This conference helps me tremendously. Amen. Esta conferencia me ayuda a mí To be, as what the preacher said last night, I believe, to be immersed day by day and challenged. para hacer lo que dijo el predicador anoche, sumergirme día en día y sentirme desafiado By the word of God, por la palabra de Dios, that it might change our hearts, amen, para que cambie nuestro corazón and that we might get a fresh view y para tener un panorama fresco of the heart of our Savior, amen, de el corazón de nuestro Salvador and the desperate need of the world. y la necesidad del mundo. I want you to take your Bibles, if you would, please, and while you turn there, I'd like to thank the Lord for the pastor. Abra sus Biblias y mientras las abre quisiera darle gracias a Dios por el pastor And the fact that he, I believe, so has a burden y por el hecho de que él tiene una carga to reach both the Jew and the Gentile with the gospel. para alcanzar tanto el judío como el gentil con el evangelio. I want to reiterate or repeat a couple things just coming from me that the pastor said. Quisiera repetir unas cosas que dijo el pastor. First of all, and I'll say it in my own words, this is not a new thing. Primero que nada, y estas son mis palabras, esto no es nada nuevo. Back in the early church, En la iglesia primitiva, it was primarily, first it was all Jewish, primeramente en un principio eran todos judíos and the Gentiles were on the outside looking in. y los gentiles estaban viendo hacia adentro desde afuera. And the Jewish people Y los judíos had to take the gospel, so to speak, the gospel message, tenían que compartir el evangelio to the Gentiles. con los gentiles. And as it were, open the door. Y como si se hubiera abierto una puerta, Of course, we know God is the one who opens the door. porque sabemos que Dios abrió la puerta, They were used of God fueron usados por Dios to welcome the Gentiles into the body of Christ. para darle la bienvenida a los gentiles al cuerpo de Cristo. And so this is not a new thing. Así que esto no es nada nuevo, It's just switched. solamente está a la inversa. Now it's the Gentile church Ahora es una iglesia gentil with the great responsibility con la gran responsabilidad of reaching the world with the de gospel, alcanzar el mundo con el evangelio, but not excluding pero sin excluir the reaching of the Jewish people with the gospel. alcanzar al pueblo judío con el evangelio. I'm going to be very simple this morning. Seré muy simple en esta mañana And I just want to give you a couple, just four things y quisiera darle nada más 4 cosas as to why that we need as pastors del por qué como pastores necesitamos and missionaries y misioneros también to recognize necesitamos that there is reconocer a biblical mandate que hay un mandato bíblico for us to reach the Jewish people with the gospel. para que alcancemos al pueblo judío con el evangelio. Now, I went to South Africa as a missionary. Yo fui a Sudáfrica como misionero. I was a pastor first in North Carolina, Primero fui pastor en Carolina del Norte and then God called me to go to Johannesburg. y luego Dios me habló a ir a Johannesburg We planted a church called Tabernacle Baptist Church y establecimos una iglesia llamada Iglesia Bautista Tabernáculo out in the township. en un municipio And there were no Jewish people around there. y no había judíos. We lived in a Jewish neighborhood. Vivíamos en una colonia judía And I would drive out to this very poor area, a very poverty-stricken area. y salíamos a una colonia muy pobre And we started a church out there. y comenzamos una iglesia That ahí. church still exists today. Esa iglesia aún existe We hoy. work with all the fervency we could work. Y trabajamos con todo el fervor que podíamos. At least we tried. Y por lo menos
And intentamos. God just blessed, and there's a church there that exists. Y Dios nos bendijo y ahí existe una iglesia. There's not one Jewish a person that goes to that church No hay ni una sola persona judía que asiste a esa iglesia because of its location. por su ubicación. But the pastor that we trained there Pero el pastor que dejamos ahí has a great burden to reach the Jewish people. tiene una gran carga para alcanzar a los judíos And they reach out to them, y ellos buscan a los judíos and they send missionaries to y them mandan misioneros a los judíos because they recognize that that's part of their work porque reconocen que eso es parte de su obra. as they minister in the townships there. Mientras ellos van a ganar almas ahí en los diferentes The municipios. second church we started La segunda iglesia que comenzamos was near the Jewish community. fue en la comunidad judía. It was really amazing Fue en realidad increíble. because on the first Sunday we started the church, Porque el primer domingo que comenzamos la iglesia, we had 10 Gentiles. vinieron 10 gentiles. Of course, 7 of those were my family. Claro, 7 de ellos fueron mi familia. It's good to have a lot of children when you start. Es bueno tener muchos hijos al empezar. Then you can say, wow, we had big numbers. Luego puedes decir, wow, tuvimos muchas personas. My wife did the Sunday school. Mi esposa dio escuela dominical. There were I think 7 children. Hubo 7 niños. 5 of those were mine. 5 de ellos fueron míos. And then there were 10 Jewish people. Y luego hubo 10 personas judías. I couldn't believe it. No pude creerlo. We didn't plan it that way. God just did it. No lo planeamos así, simplemente Dios así lo hizo. And as we began reaching out to the community, Y alcanzar a la comunidad, both Gentiles and Jews, tanto gentiles como judíos, God began adding to the church. Dios comenzó a añadir a la iglesia. And we tried with a priority Y intentamos con prioridad to reach out in the Jewish community. alcanzar a la comunidad judía. So this is how it would be. Así que así funciona. When I would go out on the street to witness, Al ir a ganar almas a la calle, some days I would go into the Jewish communities, a veces yo terminaba en la comunidad judía and I would have all my Jewish tracts on this side y de este lado tenía todos mis folletos judíos that helped them to see the gospel from the Old Testament, que the les New- ayudaba a ver el evangelio desde el Antiguo Testamento, because they will accept that many times. porque muchas veces ellos aceptan eso. So I had these, and then I had my Gentile tracts in the other Y luego side. mis folletos gentiles los tenía del otro lado. So when I would get in the Gentile area, I would pull from this side. Entonces, al estar en un área gentil, sacaba de este When I lado. got in the Jewish area, I would pull from that side. Y luego, al entrar a una comunidad judía, sacaba de este lado. And God uses that. Y Dios usa eso. I want you to take your Bibles then and turn, if you would, please, Abra sus Biblias, por favor, to Ephesians a Efesios, and chapter 1, please. Efesios capítulo 1. And I want to just give you one scripture there in verse number 10. Y les voy a dar una escritura del versículo 10. You can go ahead and read that. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación y cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. The preacher said last night El predicador dijo anoche that we need a plan. que necesitamos un plan. I love what he said when he used the word every city. Me encanta lo que dijo al decir All cada cities. ciudad, todas Amen. las ciudades. And God has a plan. You know God has a plan. Y Dios tiene un plan, usted sabe que Dios tiene un plan. And his plan is not that any should perish, Y su plan es que ninguno perezca, but that all should come to repentance. sino que Amen. todos vengan al arrepentimiento. And so our focus should be all. Así que nuestro enfoque debe ser todos. But the sad commentary, the sad thing Pero un comentario triste is that historically, es que históricamente the hablando, local church la iglesia local has not been to all. no ha ido a todos. We many times have ignored certain areas. Muchas veces hemos ignorado ciertas áreas. And one of those areas that we've ignored as the local church Y una de las áreas que hemos ignorado como iglesia local is the whole focus of reaching God's chosen people with the gospel. es el enfoque de buscar al pueblo escogido de Dios
alcanzarlos con el evangelio. And the emphasis that God puts on this Y el énfasis que Dios pone sobre esto in the Word of God is amazing. en la palabra de Dios es increíble. And the true fact is, Y el hecho es we don't hear this in seminary, de que no lo oímos en el seminario, at least not in the ones I went to. por lo menos no en los seminarios que yo asistí. We don't hear this many times from the pulpit No lo oímos desde el púlpito muchas veces, of the importance that God has put on to give the gospel de la importancia que Dios ha puesto al dar el evangelio to both the Jew and the a Gentile. tanto el judío como al gentil. But the Apostle Paul saw it, Pero el apóstol Pablo sí lo Amen. vio, amén. and this is who we follow as our example many times with Christ. Y a él seguimos como nuestro ejemplo muchas veces de Cristo. Look at chapter 3, El capítulo 3 de Efesios, in verse number 1. versículo 1. Just read that. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. He says, for this cause. Dice, por esta causa. The Apostle Paul said, there is a cause here. El apóstol Pablo dice aquí, hay una causa. And I, as a Jewish man, Y dice, yo como judío realize there's this great cause that God has given me. entiendo que hay una causa que Dios me ha dado. And that is that the Gentiles need to be brought into the church. Y eso es que los gentiles necesitan ser incluidos en la iglesia. I need to go forth and reach the Gentiles Que yo necesito salir a alcanzar a los gentiles as a Jewish person. como judío. Why? ¿Por qué? Because God intended both Jew and Gentile Porque la intención de Dios es que tanto judío como gentil to be in the local church, esté en la iglesia local, reached by the local church, alcanzados por la iglesia local, worshiping in the local church. adorando en la iglesia local. Let me say a couple things here. Permítame decir algunas cosas. There should be no such thing No debe haber tal cosa as a messianic congregation. como una congregación mesiánica. There should be no separate congregation No debe haber una congregación for separada Jewish people to worship. en donde adoran los judíos. Amen? Amén. They're all together. Todos estamos juntos. But in order for that to happen, Pero para que eso suceda, God needs to use us Dios tiene que usarnos to reach out to the Jewish community. para alcanzar al pueblo judío. Now, time is going to get us, so let me give you a few points. Ahora, aprovechando el tiempo, le voy a dar unos puntos. Why? ¿Por qué? Because the Jews will perish without the gospel. Porque el judío perece sin el evangelio. All men are lost. Todos los hombres están perdidos. The Jewish people are lost. Los judíos están perdidos, Just like the Gentiles. así como los gentiles. Heritage does not save anybody. La herencia de uno no salva a ninguno. Just the fact that you're Jewish doesn't save you. El hecho de que eres judío no te salva. Rabbinic Judaism, Ah, or the religion of the Jew, la religión del judío has failed the Jewish people. ha fracasado al judío. Look at back at Romans, if you would, please. Mire en Romanos, por favor. Romans chapter 10 Romanos capítulo 10, and verse number 1. versículo 1. The Apostle Paul gave his heart here. El apóstol Pablo aquí da su corazón. Look, verse number 1 through 3, quickly. This thing. Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi corazón a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. I was one time when I was in South Africa, Cuando estuvimos en I Sudáfrica, was walking in the Jewish community estaba andando por la comunidad judía and I saw a Baptist church, y vi una iglesia bautista, small little Baptist church. una iglesia pequeña. It was sitting right next to the synagogue. Estaba inmediatamente al lado de la sinagoga There was one of the men of the church outside doing yard work. y uno de los hombres de la iglesia estaba afuera haciendo jardinería. I got so excited. Y me emocioné. I was like, a Baptist church Dije, una iglesia bautista right next to a a un synagogue. lado de la sinagoga. How great is that? Qué increíble es esto. So I stopped and I said, wow, Dije, wow, look, you're right here next to the Jewish people. mira, estás aquí a un lado de los judíos. You know what he said? ¿Sabe qué dijo? We leave them alone, Nosotros no los molestamos a ellos they leave us alone. y ellos no nos molestan a nosotros.
Now, I know you don't have that heart. Ahora, Amen. yo sé que ese no es el corazón suyo, But I was so shocked. pero a mí me entristeció. You'd be surprised Usted se sorprendería of how many people that have called themselves Christians de cuántas personas se dicen ser cristianos who somehow think que piensan that because the Jewish people que porque los judíos have a religion tienen una religión that has some things left about with Bible, some things of the Bible left in it, a little. que incluye ciertas cosas que vienen en la Biblia, Not much, no mucho, just a little pero bit. poquito, That somehow they're going to be okay. que de alguna manera van a estar bien. There are those that teach in Christian circles. Hay algunos que enseñan en grupos cristianos. You don't believe this, I know. Usted no cree esto, yo sé. That the Jewish people are under another covenant, the old Que covenant. los judíos están bajo otro pacto, el And pacto they are antiguo, safe y que están a salvo until the time of the Gentiles is over. hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. And that's a lie. Y eso es una mentira. Has anybody ever heard of the preacher? ¿Alguien ha oído del predicador? Now, let me say this. Ahora déjeme decir esto. I'm really not the type of fella Yo no soy la clase de to persona just bash people. que ataque a la gente. I don't do that. No lo hago. But sometimes Pero a veces it's so important es tan importante that I think you do need to say something. que sí se necesita decir algo. How many's heard of John Hagee? ¿Cuántos han escuchado de John Hagee? John Hagee is one of the men Él es uno de los hombres that has preached all over this world que ha enseñado por todo el mundo to support the Jews, para alcanzar a los judíos, to help them get back to Israel. para ayudarlos a regresar a So many Israel. Christians send their money Tantos cristianos envían dinero in independent Baptist churches en iglesias bautistas independientes to that ministry. a ese ministerio, And that man y ese hombre does not believe no cree that the Jewish people need to be saved. que los judíos necesitan ser salvos. He believes they're safe. Él cree que están a salvo. He said in his own writing, Él dijo en su propia escritura it's a waste of time que es pérdida de tiempo to try to reach the Jewish people with the gospel now. tratar de alcanzar a los judíos con el evangelio ahora. He said in his book Él dijo en su libro that the Jews did not reject Jesus, que los judíos no rechazaron a Jesús, that Jesus rejected the que Jews. Jesús rechazó a los judíos. I can show it to you in writing. Le puedo mostrar en un libro. But what's sad about that, pastors, Pero lo triste de eso, pastores, is there's not clarity about that in many churches. es que no hay claridad acerca de esto en muchas Because iglesias. the heart of the Apostle Paul here in the Word of God Porque en el corazón del apóstol Pablo, aquí en la palabra de Dios, has not been given forth like it should have been. no se ha llevado a cabo como debería. That the Jewish people need the gospel Que el pueblo judío necesita el Today. evangelio hoy. today. Hoy. Amen. So there remains only one way for all men to be saved. Así que hay una sola manera en que todo el hombre pueda ser salvo. There is no other name. No hay ningún otro nombre, Jesus Christ. Amen. solo en Jesús. And we are commanded. That's Y- number 2. Y somos mandados, tenemos un mandamiento. Number 1, the Jews will perish without the gospel. Número 1, el judío perece sin el evangelio. Number 2, we are commanded to evangelize the Jews. Número 2, tenemos el mandamiento de alcanzar a los Bible judíos. says in Romans chapter 1, La Biblia dice en Romanos verse 1, number 16, versículo that the 16, gospel is to the Jew. que el evangelio es para el First. judío primeramente. You say, well, I was taught in Bible school Usted dice, bueno, a mí se me enseñó en el that the instituto gospel bíblico went to the Jewish people, que el evangelio fue a los judíos and now it's to the y Gentiles. ahora es para los gentiles. You were taught wrong Le enseñaron mal. if you were taught that, and I don't think you were. Y yo no creo que a usted le enseñaron eso. The word first there La palabra is the primeramente same word used in Matthew chapter 6 and verse number 33. es la misma palabra que se usa en Mateo It's not 6:33. just first in order, No es solamente primero en it's orden, first in priority. es primeramente en prioridad. And you understand Y usted that. entiende eso. The Bible says in Matthew 6:33, La Biblia dice en Mateo but seek 6:33, ye first the kingdom of God mas buscad primeramente el reino de Dios and his righteousness, and all these things shall be added to y su you. justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. So you don't just seek that one time
Así que no se busca nada más una vez. And the rest of your life, you don't seek the Y, kingdom of God. y No. luego el resto de tu vida ya no buscas el reino No, de it's a Dios. priority of your life. No es la prioridad de tu vida. And the priority of evangelism Y la prioridad del evangelista is to reach the Jewish people es alcanzar a los judíos and all other nations. y todas las otras naciones. We are commanded to do so. Tenemos el God mandamiento de has allowed hacerlo. them to be abundantly available. Dios ha provisto para que el judío sea disponible. Jewish people are everywhere. Los judíos están en todos lados. How many more minutes do I have? 10 more? 10 more, yeah. Okay. I was, you say, well, where are the Jewish people? Usted dice, bueno, ¿dónde están los judíos? Well, I think there's over 5,000 in this town or more. En Yeah. Monterrey hay más de 5,000. And we're going to be out this afternoon. Y en esa tarde vamos a salir a And ganar I'm going to almas. challenge you with a prayer. Y, Amen. y, But challenge you to pray y yo le desafío que ore. that God will allow you Que Dios le permita a usted to reach a Jewish person, alcanzar a un judío, giving them the gospel of the Lord Jesus Christ. dándoles el evangelio del Señor Jesucristo. I don't know what you do when you travel, Yo no sé qué hace usted cuando viaja, but whatever mode of travel I do, pero en cualquier modo de transporte que yo llevo, I pray that God will give me divine appointments. oro a Dios que me dé citas divinas. So I was on a plane Así que yo iba en avión 2 days ago, hace 2 días. and I pray God open up something for me to witness. Y oré, Señor, dame la oportunidad de dar el evangelio. So I sat next, and I took out my Bible on the plane, Así que saqué mi Biblia en el avión and the man next to me sat down, y el señor a mi lado se sentó and he said, "That's a big book." y dijo, ¿eso es un libro grande? And I said, "Yes, it is." Dije, sí. And I sat it down there, and we got comfortable. Y lo puse a mi lado y nos acomodamos. And I said, "What is your name?" Le pregunté cómo se llama usted. And I was just sharing it with the group in the back. Y acabo de decirle a los hermanos aquí a un And lado. he said, "My name is Constantine." Y dijo, mi nombre es Constantino. And how many know who Constantine was in history? ¿Quiénes saben quién fue Yeah, Constantino? Okay. And I said, "Wow, Dije, wow, Constantine. Constantino. Well, that's a interesting name." Es un nombre interesante. So I thought, Constantine. Pensé, He Constantino. must be Greek Orthodox or Russian Orthodox, maybe Russian Orthodox. Ha de ser griego ortodoxo o ruso ortodoxo. So because he looked Russian. Porque se veía ruso. So I asked him, I said, where are you from? Y le pregunté, ¿de dónde es usted? And he said, "I'm from Russia." Dijo, soy de Rusia. I said, "Wow, I have a Gentile here that's a Russian, that's maybe Greek or Russian Orthodox. Dije, wow, aquí tengo un gentil que es o ruso o griego ortodoxo. So how am I going to reach him now?" Así que, ¿cómo lo So, voy a I alcanzar? was thinking, okay, so I thought, now what do you believe there's a God? Because many, people are atheists today. Entonces yo le pregunté, ¿usted cree que hay un Dios? Porque hay muchos ateos hoy en día. He said, "Oh, wait, hold it." Dijo, espérame. He said, "I'm Jewish." Dijo, yo soy judío. And I said, "You're Jewish? Dije, ¿usted es judío? With a name Constantine?" ¿Con el nombre Constantino? His mama must have been mixed up. Su Amen. mamá debe haber estado confundida. And wow, what an open door. Qué puerta abierta. And I began sharing about God Y with him. comencé a compartirle acerca de Dios. Because in the Jewish world today, Porque en el mundo judío de hoy, many statistics say muchas estadísticas dicen that upwards or over 50% of Jewish people today que alrededor del 50% de los judíos de do hoy not even believe there's a God. no creen que hay un Dios. This man did believe there was a God. Este hombre sí There's a God. creía en Dios. He believed in the word of God. Él creía en la At least palabra the- de At Dios. least the Tanakh, the Old Testament. Por lo menos el Antiguo Testamento. And so that gave me something to witness to him about. Así que eso me dio de dónde And we testificarle. were able to really to give him the gospel. Y pude darle el evangelio. But he didn't get saved at that moment. No recibió a Cristo en ese momento. But I know that God sowed a lot of seed into his heart. Pero yo sé que se sembró mucha semilla en su corazón. Now let me give you a prayer request. Ahora le voy a dar una petición de oración. He's flying home on Friday. Él sale de regreso el viernes. I'm flying home on Friday. Yo también salgo de regreso el viernes. Can you believe God could put us on the same plane again? ¿Usted cree que Dios nos puede poner en el mismo vuelo? Okay. Pray that way. Ore de esa manera. And if he does, Y si lo hace, I'll let the pastor know. yo le Amen. aviso al pastor. Amen.
The Jewish people are everywhere. Los judíos están por todos lados. And we need to pray that God will help us to obey the commandment Y debemos orar para que Dios nos ayude a obedecer el mandamiento and to have that burden. y tener esa carga. Let me finish here. Permítame terminar aquí. So we're commanded to evangelize the Jews. Somos mandados, tenemos el mandamiento de They- alcanzar a los judíos. They will perish just like the Gentiles without the Perecerán gospel. igual que los gentiles sin el evangelio. We are in debt to the Jewish people. Y tenemos una deuda a los gentiles, Our Bible. a los judíos. Nuestra Biblia. Amen. Amén. Jewish book. Es un libro judío. And the gift of this word, Y el don de esta palabra, every time we use it, cada vez que la usamos, should remind us debe recordarnos of our responsibility de nuestra responsabilidad to teach and preach to reach the Jewish people with the gospel. a enseñar y predicar y alcanzar a los judíos con el evangelio. Amen. Amén. Our Savior, Nuestro Salvador, Jewish, judío. Amén. not blonde hair and blue eyed. No era rubio con ojos azules. He was most likely look like a Middle Eastern. Amen. Probablemente se veía con una persona del Medio Oriente. Jewish. Judío. When you go out and you see some of the Jewish people out here, Al ver a los judíos, according to the flesh, de acuerdo a la carne, the Lord might have looked just like one of those. probablemente el Señor se parecía a uno de ellos. Our Savior, our Bible, should just those two things. Nuestro Salvador, nuestra Biblia, con esas dos cosas. And there's many other things Y hay that they muchas have done cosas for us, más que han hecho para that nosotros, God has used them to help us. en que Dios les ha usado para ayudarnos. And then let me give you the fourth one. Y luego, en cuarto lugar, Because of the great blessing. a causa de la gran bendición. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12 and verse number 1. Romanos 12:1. Just go ahead and read verse number 1 through 3 if you would. Romanos 12:1 al 3. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe o de fe que Dios repartió a cada uno. Amen. Do you believe that? ¿Usted cree eso? I will bless them that bless thee. Yo bendeciré a los que te bendicen. There is great blessing in loving the Jewish people Hay gran bendición en amar a los judíos, because God loves them with an everlasting love. porque Dios los ama con un amor eterno. I read the wrong. Did you? I wrote Romans. I'm sorry. It was Genesis chapter. Okay, that's Sí, okay. Génesis, ya saben, Génesis 12:1 al 3. And God said in Genesis chapter 12 Y Dios dijo, en Génesis capítulo 12, and verse number 3 versículo 3, that He would bless them that bless que thee. Él bendeciría a los que le bendijeren. I thought that was long. Yeah, I That's read okay. Romans. That's all right. Okay. God will bless your ministry Dios bendecirá su ministerio if you have a heart to reach people with the gospel. si usted tiene el corazón para alcanzar a los perdidos con el evangelio. There's one area Hay una área that God specifically says He will bless you. en que Dios dice específicamente que le va a bendecir. And that is when you have a right relationship Y eso es cuando usted tiene la relación correcta in your heart en su corazón toward His chosen people. hacia su pueblo escogido. He says, I will bless you. Él dice, te bendeciré. And what greater blessing ¿Y qué bendición más grande can you be to the Jewish people puede ser al pueblo judío than to give them the gospel? que alcanzarlos con el evangelio? Now, how do you do that? Ahora, ¿cómo se hace eso? Let me give you that in Romans, and then this is where we close. Eso se lo voy a dar en el libro de Romanos y aquí, The aquí Apostle Paul terminamos. said it. El apóstol Pablo lo dijo. Romans Ephesians chapter 3. This is where we are. Efesios capítulo The 3. Apostle Paul said it like this. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. In chapter 3, he said, for this cause. En el capítulo 3, versículo 1, por esta causa, In verse number 7, versículo 7,
I was made a minister. del cual yo fui hecho ministro. One way that you can bless the Jewish people Una manera que usted puede bendecir a los judíos is to encourage more people to go es animar a más personas a ir with the gospel con el evangelio, to reach them. alcanzarlos, Reaching all people, alcanzando a todos, but with a priority of trying to get to the Jewish people also. pero con la prioridad de tratar de alcanzar también a los judíos. Paul said, I was made a minister to the Gentiles, Pablo dice, fui hecho ministro a los gentiles but it was so that he might bring the Gentiles in to be with the Jews. para que él pueda traer a los gentiles para a estar con los judíos. And now you can encourage Gentiles Y ahora usted puede animar a los to gentiles go with the gospel to the Jew. a ir a llevar el evangelio al judío. Then he said in verse, in verse number 8, Y luego en el versículo 8 he said that I would preach this among the Gentiles. I would preach the gospel. dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles The unsearchable riches of Christ. las inescrutables riquezas de Cristo. And so he preached it. Así que él lo anunció. And I encourage you, pastors, Y yo le animo a ustedes, pastores, when you're preaching the gospel, al anunciar el evangelio, preach about Israel. anuncie o predique acerca de Preach Israel. about the blessing. Predique de la bendición And preach about our responsibility y predique acerca de nuestra of responsabilidad reaching them with the gospel. de Amen? alcanzarlos con el evangelio. Amén. And then one last thing, look at verse number 14. Y luego el versículo 14, He said, for this cause por esta causa I bow my knee. doblo mis rodillas. Now, not everybody can go, No todos pueden ir, but everybody can pray. pero todos pueden orar. Amen? Amén. Not everybody can go, No todos pueden ir, but most people can give. pero la mayoría puede dar. And the question is this, Y la pregunta es esta. with your church, En su iglesia does it reflect se refleja the priority that God puts on la prioridad que Dios le da evangelism a la evangelización to the whole world a todo el mundo and to the Jew first? y al judío primeramente? Our founder, Dr. Gardenhouse, was a Jewish man. Nuestro fundador, hermano Gardenhouse, fue un judío. He got saved in New York City. Él fue salvo en Nueva York. When he got saved, he was reading Isaiah. Cuando fue salvo estaba leyendo He was Isaías. raised in a Jewish home, Fue criado en un hogar judío and he saw that Jesus is the Messiah just reading Isaiah. y él vio que Jesús es el Mesías He- simplemente he- leyendo Isaías. He fell on his knees and trusted Jesus Christ. Se puso de rodillas y confió en Cristo. And he ran down the steps Y corrió a los escalones, out on the street, a la calle, and there were Orthodox Jews all in Brooklyn. y habían judíos ortodoxos por todo Brooklyn. And he started yelling to the top of his voice, Y comenzó a gritar con toda su voz, I have found him! lo encontré, I have found him! lo encontré. And all the Jewish people start coming Y around. todos los judíos se empezaron a juntar. And they said, who have you found? Y dijeron, ¿a quién encontraste? And he said, I have found the Messiah. Dijo, encontré al Mesías. And they say, who is the Messiah? Y decían, ¿quién es el He Mesías? said, it is Jesus of Nazareth. Dijo, es Jesús de Nazaret. And for the rest of his life, Y por el resto de su vida, he traveled trying to get churches él viajó buscando iglesias to announce that to his Jewish people, que lo anunciaran al pueblo judío, that the Messiah had come. que el Mesías había venido. And he said it like this, Y lo dijo de esta manera: if you don't reach them first, si no los alcanzas primero, reach them last. alcánzalos al último, Just don't leave them out. pero no los excluyas. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a Father, orar. Señor, we pray that you'll help us, Lord. te pedimos que nos ayudes. Thank you for this wonderful opportunity. Gracias por esta oportunidad maravillosa. Lord, I pray even for Constantine right now. Señor, te pido ahora por el señor Constantino. Oh God, that you would save him. Señor, que tú lo salves. Lord, we pray for our fervency for evangelism. Señor, te pido por nuestro fervor por el evangelio Break our heart anew, God, y quebranta nuestro corazón de nuevo to reach all people with the gospel. para alcanzar a todos con el evangelio And give us a renewed burden y danos una carga renovada and courage y valor
to reach your chosen people. para alcanzar a tu pueblo escogido. I beg this in Jesus' name. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Amen. Amén. Todos de pie, por favor. Va a pasar el hermano Fernández. Pásele.